Entonces los sistemas de unidades eh, tienen 7 unidades básicas de medida, dentro de las cuales están la longitud, el tiempo, fuerza, cantidad de materia, está intensidad luminosa, y de estas se derivan unidades básicas. En el mundo hay 3. El primero es el sistema internacional, que tiene unas unidades básicas de medición. Voy a referirme a las que tienen que ver con el curso de mecánica de sólido. Nosotros acá tenemos eh, la longitud, que tiene como unidad básica en el sistema internacional el metro, representado con la letra M, el tiempo, su unidad básica es el segundo, representado con la letra S, la unidad de fuerza, que es el newton, representado con la letra N mayúscula, y de estas se derivan algunas otras unidades, como por ejemplo, si hablamos de área, nosotros tendremos el metro elevado al cuadrado. Si hablamos de una propiedad geométrica, que es el módulo elástico de la sección transversal, este tiene eh, unidades de metros elevados a la 3. Si tenemos otra propiedad geométrica de una sección transversal, que es el momento de inercia, que puede ser alrededor del eje X o el eje Y, el momento de inercia, tiene unidades de metros elevados a la 4. También hay unidades derivadas como el peso específico, este se deriva con unidades de fuerza por unidad de longitud elevado a la 3, o volumen. Tenemos el momento, que tiene unidades derivadas
de newton por metro. El segundo sistema de unidad de medida, tenemos el sistema MKS. Para el sistema MKS, nosotros tenemos para la longitud el centímetro, como unidad básica de medida. Para la fuerza, nosotros tenemos el kilogramo fuerza. Aclaremos de una vez que el kilogramo fuerza es diferente de el kilogramo masa. El primero mide intensidad de fuerza y el segundo mide cantidad de materia. Y un kilogramo fuerza es una masa de 1 kilogramo expuesto a la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el kilogramo fuerza es igual a 9.81 kilogramos masa por metro sobre segundo cuadrado. Y en física nos explicaban a nosotros que el kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado es newton. Por lo tanto, un kilogramo fuerza es equivalente a 9.81 newton. Y de esa manera nosotros tenemos una relación de fuerzas entre el sistema MKS y el sistema internacional, y es que un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newton. Entonces es importante pues tener presente esta relación que existe para poder nosotros expresar una magnitud de una fuerza en el sistema MKS o en el sistema internacional. El tercer sistema de unidad de medida es el sistema inglés, que también tiene unas unidades básicas de medición. Entonces, para el sistema inglés, nuestras unidades básicas en longitud tenemos la pulgada, que se expresa como o tenemos
el pie que se representa como Ft. Para la fuerza, nosotros tenemos la libra fuerza, que se expresa como lbf. Y para saber cuál es la relación que existe entre un sistema y otro, una libra fuerza tiene una equivalencia de 0.45359 kilogramos fuerza. Entonces, conociendo la relación que hay entre el sistema inglés y el sistema MKS, y como conocemos la relación que hay entre el sistema MKS y el sistema internacional en cuanto a lo de fuerza se refiere, nosotros podemos expresar el equivalente o la relación existente entre la fuerza en el sistema inglés y el sistema internacional. Entonces decimos que una libra fuerza por una libra fuerza que tiene 0.45359 kilogramos fuerza. Y ahora hallamos la relación que hay entre kilogramos fuerza y newton, y esa relación que hay es que 9.81 newton equivalen a 1 kilogramo fuerza. Y siempre debe haber una relación entre el numerador y el denominador para cancelar las unidades iguales. Aquí cancelamos libras fuerzas y acá cancelamos kilogramo fuerza con kilogramo fuerza y realizamos la operación matemática, lo cual significa que el producto de 0.45359 por 9.81 es igual a 4,449 newton, 97. Si lo aproximamos es 4.45 newton. Entonces acá tenemos que una libra fuerza es igual a 0.45359 kilogramos fuerza, o es igual a 4,45 newton. Allí tendremos entonces las relaciones para expresar una magnitud de una fuerza en el sistema inglés, en el sistema MKS o en el sistema internacional. Revisemos unidades derivadas que se utilizan en mecánica de materiales. Entonces, revisemos a cuántas
pulgadas cuadradas equivale a 200 metros cuadrados. Entonces lo que vamos a convertir son 200 metros cuadrados a pulgadas cuadradas. Tendremos entonces lo que vamos a convertir 200 metros cuadrados. Entonces recordemos la relación de pulgada. La pulgada solita equivale a 2,54 centímetros. Si la quiero expresar en metros, entonces nosotros decimos que 100 centímetros equivalen a 1 metro. Es decir, que una pulgada es 2,54 centímetros o una pulgada es igual a 0.0254 metros. Y la misma operación, acá cancelemos nuestro centímetro con nuestro centímetro y llegamos a la unidad de conversión que es el metro. Entonces nosotros acá decimos que estoy hablando de metros, de que un metro equivale a 100 centímetros pero como acá estoy hablando de metro cuadrado, entonces en la parte inferior del denominador también debe ir metro cuadrado. Entonces esto debe ser metro cuadrado, entonces un metro cuadrado equivale a tener 100 centímetros elevados al cuadrado. Y acá se eleva tanto la unidad centímetro como los 100 centímetros, que es el error que generalmente cometemos. Solamente elevamos la unidad centímetro. Se debe elevar tanto la unidad centímetro al cuadrado como el factor de conversión al cuadrado. Ahora busco la relación que debe existir entre centímetro y pulgada, y esa relación es que 2,54 centímetros solitos equivalen a 1 pulgada. Pero como acá yo tengo mi centímetro elevado al cuadrado, entonces esta expresión debe ir elevada al cuadrado para que arriba mi pulgada también esté elevada al cuadrado. Y ahora cancelo mis unidades congruentes, cancelo aquí este metro cuadrado con este metro cuadrado y cancelo mi centímetro que sale de elevarlo al cuadrado con este centímetro del denominador que sale al elevarlo al cuadrado. Y ya llego al final a lo que busco, que es la pulgada cuadrada, y lo único que hago es operar. Y si alguno me regala cuánto da ese valor,
38,78 pulgadas cuadradas. ¿A quién le da distinto ese valor? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? 31.001 pulgadas cuadradas. Entonces recordemos, se eleva al cuadrado tanto el número como la unidad. Es decir, que ahí tendremos que operar 200 por 100 elevado al cuadrado, y eso dividido entre 2.54 elevado al cuadrado, y a mí me da un valor distinto. A mí me da 317.415. Voy a revisarlo otra vez. 200 por 100 elevado al cuadrado entre 2.54 elevado al cuadrado a 310.062. ¿A quién le da? Listo, ok. Listo, ok. Entonces, tengamos presente para que no cometamos el error de que se eleva el número y se eleva la unidad. Entonces, este valor aquí está mal. El valor es de 310.000.62 pulgadas cuadradas. Entonces, 200 metros cuadrados me equivalen a 310.000.62 pulgadas cuadradas. Revisemos otro ejercicio. Entonces revisemos a cuántos metros cúbicos equivalen $2.000 pies cúbicos. Entonces nos estamos yendo del sistema metro al sistema pie. Entonces acordémonos que el pie solito equivale a 30.48 centímetros. Si lo quiero expresar en metros, entonces yo digo que un metro me equivale a 100 centímetros, y cancelo mi unidad de centímetro con mi unidad de centímetro y obtengo la equivalencia del pies en metros, que es 30.48 entre 100, y eso es 0.3048 metros. Y opero de la misma manera. Arranco con mis 2.000 pies cúbicos y debo llegar a su equivalencia en metros cúbicos. Tendremos entonces, cuando hacemos la operación, que 2.000 pies cúbicos
busco la relación que hay entre pies y metros, y la relación es que un pie solito equivale a 0.3048 metros. Pero como mi pie de acá está elevado a la 3, entonces este pie debe estar elevado a la 3. Y si un pie solito equivale a 0.3048 metros, un pie elevado a la 3 equivaldrá a 0.3048 metros elevado a la 3. Pasé de una vez a la conversión de metros. Es el mismo ejercicio, pues hubiese podido decir un pie que tiene 30.48 centímetros por 100 centímetros, que equivalen a un metro. Es la misma operación, y ya acá yo puedo cancelar de manera directa este pie cúbico de acá con el pie cúbico que me sale de acá y opero. ¿Cuánto me da ese valor? 56.63 metros cúbicos. Entonces, que no cometamos el error, porque se debe elevar la unidad a la 3 y se debe elevar el número a la 3. Eso es importante porque a veces nosotros tenemos que cuantificar costos, por ejemplo, y nos dan las dimensiones de un área en una unidad, y el costo por unidad de área nos los dan en un valor diferente. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que se tiene un terreno de 250 pulgadas por 30 pies, y nos dicen que si se sabe que el terreno tiene un costo de 300.000 pesos el metro cuadrado, ¿cuál es el costo total de ese terreno? Entonces, tener un terreno que el tipo llegó y dijo, no, pues esta dimensión de acá tiene 30 pies, y esta otra dimensión de acá eh, tiene 250 pulgadas. ¿Cuánto vale ese terreno?
Entonces, el costo total será igual al costo unitario por metro cuadrado multiplicado por la unidad de medida, que es el área total del terreno. ¿Cuál es el área? Base por altura. Entonces aquí tendremos que mi área va a ser igual a 30 pies la medida de un lado por 250 pulgadas la medida del otro lado. Esto es el área. Y lo multiplico por mi costo unitario, que es de 300.000. Entonces yo necesito que todas mis unidades sean iguales, porque yo no puedo cancelar pies por pulgadas y abajo metro cuadrado. Entonces convierto estos pies a metros y convierto estas pulgadas a metros. Entonces si voy a convertir los pies, la relación que hay entre pie y metros es que un pie me equivale a 0.3048 metros. Ya cancelé la primera, entonces aquí tengo cancelado este pie de acá con este pie de acá. Ahora voy con la pulgada, entonces para la pulgada yo digo que la relación que hay entre pulgada y metro es que una pulgada me equivale a 0.0254 metros. Entonces ya yo puedo cancelar mi pulgada de acá con mi pulgada de acá. Y aplico la propiedad de potencia, metro por metro, aquí hay uno y aquí hay uno, me queda metro cuadrado, y puedo cancelar este metro cuadrado de acá con el metro cuadrado que me sale del producto de metro por metro. ¿Y qué me queda? Lo que estoy hallando, el costo total del terreno en pesos. Operamos los valores y eso cuánto nos da, muchachos. Muchas gracias. 17 millones 17.458.000. 17.418. Gracias. ¿Preguntas? $30 por 250 por 300.000 por .3048 por
0.0254. 17.419.320 me da a mí. Ok. Preguntas, dudas, ¿quién tiene? 17.419.320. Si por ejemplo eh, nos preguntaran a nosotros, bueno, ¿cuánto vale el consumo de agua? Porque nosotros tenemos en la finca un tanque y necesitamos llenarlo. El ejercicio es lo mismo. El costo total, si nos dan a nosotros las dimensiones, lo multiplicamos por el costo unitario. Acá lo hice pues para hacer el ejercicio de conversión de unidades y hallar el costo total. Por ejemplo, si nos dicen a nosotros lo siguiente, entonces, si se sabe que el kilogramo de acero tiene un costo unitario de 3.000 pesos el kilogramo, ¿cuánto vale una varilla de 6 metros de longitud de diámetro de 1 pulgada? El peso específico del acero es de 7.850 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, acá nosotros necesitamos saber cuánto es el peso de esos 6 metros de varilla, y cuando sepamos cuál es el peso de esos 6 metros de varilla, nosotros lo multiplicamos por su costo unitario. Entonces tendremos que el costo total
es igual al costo unitario del kilogramo de acero multiplicado por la cantidad. Necesitamos conocer la cantidad, pero para conocer esa cantidad, acordémonos que el peso específico es igual al peso dividido sobre el volumen. Entonces nosotros tendremos acá, cuando despejemos, que el volumen está dividiendo, me pasa a multiplicar mi peso específico, entonces la cantidad de peso de esa varilla es el peso específico multiplicado por el volumen. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una varilla que tiene una longitud de 6 metros. Esa varilla tiene una longitud de 6 metros y que tiene un diámetro de 1 pulgada. ¿Y a qué es igual el volumen de un cilindro? Pues el volumen de un cilindro es igual a su área, que es el área del círculo, que es pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4 multiplicada por la longitud. O si lo quiero expresar en radio, el área que estoy analizando, que es el área de la sección esta, pi por radio al cuadrado, o pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, multiplicado por la longitud. Simplemente reemplazo en la fórmula, entonces yo tendré que mi peso de la varilla es igual a mi peso específico multiplicado por el volumen de la varilla, y ya puedo determinar mi costo total del valor de la varilla. Entonces ese costo total del valor de la varilla es igual al costo unitario, mi costo unitario, que es de 3.000 pesos el kilogramo. Entonces el kilogramo de varilla, que me vale 3.000 pesos. Y lo multiplico por el volumen, lo multiplico por mi peso específico. Mi peso específico del acero es 7.850 kilogramos fuerza por metro cúbico. 7.850 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y necesito multiplicarlo por el volumen. Mi volumen es pi cuartos multiplicado por el diámetro que me están dando de la varilla. El diámetro es 1 pulgada, 1 pulgada elevada al cuadrado, y lo multiplico por la longitud, que son 6 metros. Entonces, ¿qué necesito? Pues yo acá puedo cancelar este kilogramo fuerza de acá con este kilogramo fuerza de acá.
Y ahora necesito cancelar los metros. Abajo tengo metros a la 3, pero arriba tengo pulgada elevada al cuadrado por 6 metros. Tendré que hacer la conversión y mi conversión es que una pulgada solita equivale a 2, voy a hacerla en metros de una vez, equivale a 0.025 4 metros. Pero como esta pulgada de aquí está elevada al cuadrado, entonces en el denominador también tendré que elevar al cuadrado, y si una sola pulgada solita equivale a 0.0254 metros, entonces una pulgada cuadrada será ese valor elevado al cuadrado. Y ya puedo cancelar mis unidades congruentes de esta pulgada de acá con esta pulgada de acá cuando la elevo al cuadrado. Y simplemente opero y tengo cuál es el costo total de una varilla de 6 metros que tiene un diámetro de 1 pulgada. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Está como cara esa varilla. 3000 por 7850 por 6 por... A mí me da que vale 286.391.06 pesos. Está. ¿Cómo? Ay, me faltó dividirlo entre 4. 3000 por 7850 por pi por 6 por 0.0254 elevado al cuadrado. Eso dividido entre 4. 71.597.76. Bueno, igual sigue estando cara esa varilla, ¿no? 71.597.76 pesos. Vale, una varilla de 6 metros de longitud, de diámetro de 1 pulgada. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? B es el volumen, ¿sí? Entonces coloquemos acá que es esta convención, que es W es peso. Peso específico y B es volumen. Entonces, peso específico es peso sobre volumen.
peso específico es peso sobre volumen. Pero yo necesito saber es el peso, porque mi costo unitario me lo están dando en kilogramos fuerza. Me hubiesen podido dar mi costo unitario en metro cúbico. Entonces tendría que utilizar metro cúbico. Ese tipo de ejercicio eh, yo siempre trato de explicarlo porque es de los primeros trabajos que a uno le ponen como sale, cuando sale bueno, calcúleme cuánto vale el material, ¿sí? Entonces uno tiene que averiguar costos unitarios por unidad de volumen o por peso y multiplicar la cantidad por lo que vale. Entonces, ¿cuánto vale la totalidad de esa casa? Entonces, concreto, acero, formaleta, áreas de formaleta, pesos del acero, volúmenes de concreto. ¿Sí? Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Quién tiene, chicos? Ok, entonces si nos dicen, se desea construir una zapata o una columna con un concreto cuyo costo unitario es de 220.000 pesos el metro cúbico. ¿Cuál es el costo total del material? Total para construir esa columna. Entonces, una columna que tiene estas dimensiones. Entonces, un lado de la columna mide 30 centímetros. Otro lado de la columna mide 40 centímetros. Y la altura de la columna es de 300 centímetros. ¿Cuánto vale esa columna? Quién me regala el dato? El dato de cuánto vale el concreto que tendremos que usar en esa columna.
7.920.000. ¿A quién le da diferente? 7.920.000. Le da un compañero. ¿A quién le da distinto? Ok. 79.200 pesos. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es que, pues, el costo unitario, costo total, eh, 220.000 pesos el metro cúbico. Y lo multiplico por el volumen que tiene la columna. Entonces la columna tiene un lado de 30 centímetros. 30 centímetros son 0.3 metros. Voy a hacerlo una vez, la conversión acá. 0.3 metros. Por otro lado que tiene 40 centímetros. 40 centímetros que son 0.4 metros. Y la altura que son 300 centímetros que son 3 metros. Y opero, ¿no? Pues acá lo que hice fue de una vez 30 centímetros por 100 centímetros que me equivalen a un metro. 100 centímetros. Cancelo mi centímetro con centímetro y esto es 0.3 metros. Igual para los 40 centímetros. Entonces 40 centímetros por los 100 centímetros que equivalen a un metro. Entonces cancelo los centímetros con centímetros y esto es 0.4 metros. Y mis 300 centímetros por 100 centímetros que me equivalen a un metro y esto es 3 metros. Y operamos, ¿sí? Y operamos. Entonces acá abajo nosotros tenemos metro cúbico, entonces tenemos metro por metro por metro, metro a la 3 se me cancela con el metro cúbico del denominador. Y eso a mí me da 220.000 por punto 3 por punto 4 por 3, 79.200 pesos. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Ok, entonces miremos unidades de esfuerzos, que es lo que nosotros vamos a trabajar, lo que nosotros vamos a trabajar en el curso. Esfuerzo o presión, derivadas y las relaciones existentes en cada uno. Entonces, para esfuerzos, nosotros tendremos unidades de esfuerzo en el sistema internacional. Un esfuerzo es una fuerza que se distribuye en una área. O sea que nosotros tendremos la unidad derivada fuerza dividido entre área. Entonces, unidad de fuerza sobre unidad de longitud elevada al cuadrado. Una unidad básica de fuerza dividida entre L. Esta L es unidad de longitud elevada al cuadrado y longitud elevada al cuadrado es área. En el sistema internacional, la unidad de esfuerzo o presión es el pascal. Que se representa con PA.
Y un pascal es la relación que existe entre newton sobre metro cuadrado. En el sistema inglés, la unidad derivada de esfuerzo es el PSI. Y cuando nos hablan de PSI, nos están diciendo libras fuerza sobre pulgada cuadrada. O nos hablan de KSI. Y cuando nos hablan de KSI, nos están hablando de kilolibra, que se escribe kit, sobre pulgada cuadrada. Un kit son 1000 libras fuerzas. O nos hablan de KSF. Y cuando nos hablan de KSF, nos están hablando de kilolibra sobre pie elevado al cuadrado. O nos pueden hablar de PSF. Y PSF son libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Y cuando nos hablan de presión o esfuerzo en el sistema MKS, acá nos hablan de kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, una magnitud de presión es el mismo valor en un sistema de unidad si lo expresamos a otro sistema de unidad. Si nos dicen a nosotros lo siguiente, el esfuerzo de fluencia de 1 a 0 es de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Expréselo en pascales y expréselo en PSI. Si nos están diciendo que lo expresemos en pascales, entonces yo recuerdo que el pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. Y si me dicen que lo exprese en PSI, me están diciendo que esto tiene unidades de libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Vamos a expresarlo primero en pascales. La misma operación, escribo el valor 4200
kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, debo llegar al numerador de Newton. Entonces, me acuerdo la relación que hay entre kilogramo fuerza y Newton. Ya sé que esa relación es que un kilogramo fuerza equivale a 9.8 Newton. Entonces, yo digo por un kilogramo fuerza que equivale a 9.81 Newton. Y cancelo mi kilogramo fuerza con mi kilogramo fuerza y ya llegué al numerador. Ahora debo llegar a mi denominador que está en metros y busco la relación que existe entre el centímetro y el metro. Ya sabemos que esa relación es que 100 centímetros solitos equivalen a un metro. Pero como mi numerador acá está elevado al cuadrado, entonces debo elevar al cuadrado estos 100 centímetros. Y si 100 centímetros solos equivalen a un metro, 100 centímetros elevados al cuadrado equivalen a un metro cuadrado. Y ya podemos cancelar este centímetro de acá con este centímetro que sale cuando lo elevamos al cuadrado. Y operamos y obtenemos el valor en Newton sobre metro cuadrado, que es Pascal. Eh, 412 0 2 412 Newton sobre metro cuadrado. Y ya sé que Newton sobre metro cuadrado es Pascal. 412.020 pascales. Entonces yo puedo coger esos 412.020.000 newtons sobre metros cuadrados y convertirlos a libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas, o volver a comenzar con los 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y expresarlos en PSI, sabiendo que los PSI son libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces voy a coger estos 412 millones de newtons sobre metros cuadrados y los voy a expresar en P6. Sí. El kilogramo fuerza equivale a 9.8 newton. Devolvámosla acá. Acá le habíamos kilogramo fuerza. Entonces acá está. Entonces el kilogramo fuerza es 9.81 newton. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene, muchachos?
Entonces ahora voy a expresar esos 412.020.000 newton sobre metros cuadrados en P6. Debo llegar a Debo llegar ahora a P6, que son libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces yo cojo ese valor y ahora digo, debo llegar a libra-fuerza. ¿Cuál es la relación existente entre libra-fuerzas y newton? La relación existente es que, busquémosla acá, habíamos dicho que eh, la libra-fuerza, la relación es de 4.45 newton. Entonces, una libra-fuerza equivale a 4.45 newton. Entonces ya aquí yo puedo cancelar mi newton del numerador con mi newton del denominador y llegué a la libra fuerza del numerador. Ahora necesito la pulgada en el denominador. Entonces la relación entre pulgada y metro, esa relación es que 0.0254 metros equivalen a una pulgada. Pero como en mi denominador esto está al cuadrado, entonces acá tendré que elevar esto al cuadrado y 0.0254 metros equivalen a una pulgada elevada al cuadrado. Y ya puedo cancelar mi metro cuadrado del denominador con mi metro cuadrado del numerador cuando lo elevo al cuadrado. Y obtengo el valor. Entonces recuerdo que elevo al cuadrado tanto la unidad como el factor de conversión. Y ahí tendremos que eso nos da muchas gracias. 59.734.57 libras fuerza sobre pulgada elevado al cuadrado. Y libra fuerza sobre pulgada cuadrado es P6, o sea que esto es 59.734.57 libra fuerza sobre pulgada elevada al cuadrado. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene? Claro que sí. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Entonces, lo importante acá es saber básicamente las relaciones de fuerzas, las relaciones de longitud para obtener conversión de unidades derivadas de un sistema a otro. Entonces, escribámoslas acá. Entonces ya sabemos que una libra fuerza, vamos a escribirlas, a escribirlas, iba a decir, está de moda equivocarse. Entonces, un kilogramo fuerza
son 9.81 newton. Una libra fuerza son punto 453,59 kilogramos fuerza. O una libra fuerza son 4.45 newton. Y las de longitud, una pulgada son 2,54 centímetros, o son 0.025 metros. O un pie son 30.48 centímetros, o 0.3048 metros. Gracias, José. Entonces, teniendo claro esas unidades básicas, podemos irnos a unidades derivadas. Entonces, momento que es fuerza por unidad de longitud. Momento que es por unidad de longitud. O pesos específicos. El que sea, nosotros podemos irnos de un sistema a otro. Hay valores que son o muy grandes o valores que son muy pequeños. Cuando nosotros tenemos valores muy grandes o valores muy pequeños, lo que hacemos generalmente para escritura científica es que utilizamos los prefijos de potencia 10. Esos prefijos de potencia 10 están definidos en la NTC 1000. Prefijos de potencia 10 y reglas de escritura de sistemas de unidades. Entonces la NTC 1000 nos define un procedimiento de cómo escribir. Por ejemplo, nos dice si tenemos un producto de 2 unidades, entonces, por ejemplo, kilogramo fuerza, se escribe un punto en la mitad, metro, y que una unidad se eleva al cuadrado, por ejemplo. Nos dice también que para las unidades se utilizan, cuando son nombres científicos como Pascal, se utiliza la letra mayúscula. Por ejemplo, Pascal, que es un científico, Pascal, entonces la primera es mayúscula,
o, o Newton, que también es un nombre científico. Entonces, Newton. La unidad es letra mayúscula. Son como 12 recomendaciones que da para la escritura de textos científicos. Ahí no me voy a detener. Yo les comparto la NTC para que ustedes la revisen y les va a servir mucho cuando ustedes estén desarrollando sus proyectos de grado para la presentación de los laboratorios. Voy a escribir los prefijos de potencia 10 más usados. Nosotros tenemos que ese prefijo, el prefijo, el símbolo y la potencia 10. El prefijo tera que se representa con la letra T y esto es 10 a la 12. Entonces acordémonos de los discos duros que son de 1 terabyte, ¿sí? Entonces un disco duro, 1 terabyte. Entonces nosotros no vamos a escribir esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bytes. Simplemente la letra T bytes. Un disco de 1 terabyte. Y no este número tan largo, sino que utilizamos el prefijo de potencia T, que es 10 a la 12. Está el prefijo giga, que se representa con la letra G mayúscula, y este es 10 a la 9. Una USB de 1 giga. Sí, dime, te escucho. Claro, con todo gusto. Entonces, esos son números muy grandes que no escribimos el larguero del número, sino que escribimos el prefijo de potencia. Y con esa letra ya estamos diciendo que es 10 a la 12. 1 millón de millones. No escribimos 1 millón de millones. Esto que está acá, 1 billón. Bueno, esto es 1 billón. No escribimos este billón, sino que con la letra T estamos diciendo 10 a la 12. Giga, giga, G, 10 a la 9. Mega, mega. Para mega tenemos la letra M mayúscula, el símbolo, y esto es 10 a la 6. Kilo, el prefijo kilo, que es la letra K minúscula, y esto es 10 a la 3. Escribamos prefijo de potencia a la menos 1. A la menos, entonces tenemos mili, la letra M, y este prefijo es 10 a la menos 3, el prefijo centi, con la letra C, 10 a la menos 2, el prefijo nano, micro, primero micro, 10 micro
Este es 10 a la menos 6. El prefijo nano, 10 a la menos 9. Y hay más pequeños que están en la NTC 1000. Esos son como los prefijos más comunes utilizados, y se utiliza para escribir o valores muy grandes o valores muy pequeños. Entonces, por ejemplo, este que está aquí es, este número tan grande es 10 a la 12, y este 10 a la 12 yo lo puedo representar como T y al lado la unidad de medida, que en este caso nuestra unidad de medida es el BAI. Si a nosotros nos dicen el módulo de elasticidad del acero es de 200 gigapascales, y nos dicen expréselo en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Entonces, yo lo que me tengo que acordar es que la letra G me está diciendo a mí que esto es el equivalente de 10 a la 9. Y me tengo que acordar que Pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado. Y me están pidiendo llegar a esto. Entonces, el procedimiento, lo que voy a convertir 200, mi letra G la voy a expresar en el prefijo de potencia. Entonces, G es 10 elevado a la 9, y el Pascal lo voy a expresar en Newton sobre metro cuadrado. Entonces ya es buscar las relaciones. Voy a llegar a kilogramo fuerza. Entonces ya sé relación que hay entre kilogramo fuerza y Newton. La relación es que un kilogramo fuerza me equivale a 9.81 Newton. Ya llegamos al numerador. Entonces acá podemos cancelar mi Newton con mi Newton. Y ya tengo mi valor en kilogramo fuerza sobre metros cuadrados.
Esto es 2,038 por 10 a la 10 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Si quisiera yo expresar a ese valor en mega kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, entonces para ello digo 10, entonces 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, que equivale a 1 mega kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Esta no es una unidad común que se utilice, megakilogramo fuerza sobre metros cuadrados, pero lo hago simplemente para hacer el ejercicio. Entonces, esto es lo mismo que tener 2,038 por 10 a la 4 mega kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Y si nosotros deseamos expresar esto no de manera decimal, sino de manera numérica, entonces simplemente corro la coma hacia la derecha 4 veces. 1, 2, 3, 4. O sea que esto es 20.038. 1, 2, 3, 4 mega kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Preguntas, dudas hasta allí. ¿Quién tiene? Entonces, eso es lo que tiene que ver con sistemas de unidades eh, que son necesarias para poder cuantificar medidas en nuestro curso. Son esfuerzos, en nuestro curso son áreas, eh, etcétera. Eh, ¿Cuál es el sistema de unidad de medida que aplica para Colombia? Entonces, para Colombia, el sistema de medida es el sistema internacional. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice el decreto de ley 1731 del 18 de septiembre
de 1967. Entonces, eso obliga a que nuestros códigos de diseño estén escritos en el sistema internacional. Entonces, código de diseño, norma colombiana, sismo resistente, NSR10. Esta es la norma para el diseño de edificaciones. Entonces, esa norma debe estar escrita en el sistema internacional. Newton, metros. El Código Colombiano de Diseño de Puentes. Este código debe estar escrito en el sistema internacional. La norma RAS, que es la norma para diseño de acueductos, alcantarillados e instalaciones hidrosanitarias, debe estar escrito también en la norma RAS. Entonces está reglamentado por esa norma. ¿Qué vamos a revisar en la próxima clase? En la próxima clase nosotros vamos a revisar fuerzas internas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Pues en este caso, pues acá hay unas fuerzas de superficie, fuerza por unidad de área, hay unas cargas puntuales, hay unas intensidades de carga que se distribuyen en una longitud en particular, y el peso que siempre actúa en el centro de gravedad del volumen. Y esas fuerzas externas generan unas fuerzas internas. Esas fuerzas internas básicamente son cuatro: fuerzas normales, fuerzas cortantes, momentos flectores y momentos torsores. Pero lo revisamos la próxima clase. Preguntas, dudas hasta acá, muchachos, comentarios.